La historia comienza en un lugar lleno de monstruos. El guerrero Vermut y sus 4 compañeros se adentraron en el reino de Helmut. Debían derrotar a los reyes demonio. Ya habían derrotado a 3 de los 5 reyes demonio. Solo restaban 2 más. No sería sencillo. Ese chico de cabello plateado era el gran Vermut. Detrás de él venía su compañera, quien parecía ser una pequeña brujita. Contra todos estos, utilizar mi poder no será ningún problema. Ella era la sabia Siena. A su lado estaba su compañera. Estaba por bendecir a todos, cuando de repente un monstruo apareció por detrás. Pero eso no era ningún problema para ella. Ella era Anis, la devota. Ese tipo con aspecto de cavernícola era el valiente Molón. Y por último, quejándose porque Vermut lo había adelantado, era el idiota Hamel, nuestro protagonista. Todos ellos eran los 5 grandes guerreros que se habían adentrado en el castillo. Nos cuentan que Hamel siempre estuvo celoso de Vermut y lo había considerado su rival, a pesar de que nadie más lo hacía. Todo parecía ir de acuerdo al plan, pero en eso, Hamel se dio cuenta de algo. Uno de ellos aún seguía vivo y se dirigía hacia Vermut. Trató de avisarle, pero ya era demasiado tarde. Hamel decidió sacrificar su vida por la de su amigo. Vermut no podía creer lo que había hecho. Ese monstruo pensaba seguir atacando, pero Vermut no lo dejaría. Todos estaban preocupados por Hamel. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que no había solución. No tenías por qué morir así. ¿Qué estás diciendo? Esta es una muerte honorable. Hasta su último momento, Hamel se lamentó de su pasado, pues no había sido verdaderamente honesto con sus compañeros. Lo único que le pedía a Vermut era que de favor se deshiciera del rey demonio. Te prometo por mi título de guerrero que me desharé de todos los reyes demonio. Eso lo dejaba tranquilo. Por último, les dio sus últimas palabras a sus compañeros. Agradeció el tiempo que estuvo con ellos y lo valientes que ellos habían sido. Y por último, a Siena le confesó que siempre la había amado. ¿Qué demonios es esto? Yo nunca dije esas palabras. A mí nunca me gustaste. Vemos un chico que está aplastando lo que parece ser la historia que acabamos de escuchar. Cada vez que lo leo me enojo más. ¿Quién fue la persona que escribió este libro? Si no fuera porque el autor es anónimo, iría en este momento a darle una lección. Además, ¿por qué son todos ellos llamados como grandes, sabios y justos, mientras que yo soy llamado como un tonto? Hamel el tonto, ¿eh? ¿Acaso esto fue escrito por uno de mis enemigos que derroté hace 300 años? No lo podía creer. ¿Cómo pudieron sus amigos dejar que eso pasara? Estaban engañando a los niños. ¿Acaso no se les ocurrió proteger el honor de un compañero? Bueno, pensándolo bien, no es como si ellos pudieran esperar que hubiera reencarnado. Y no solo eso, sino que mis memorias estuvieran intactas. Ese chico era Hamel, la persona que murió mientras trataban de derrotar al rey demonio hace 300 años, y ahora había renacido como un descendiente del guerrero Vermut. Ahora era Eugene Lionheart, de 13 años de edad. Nos cuentan que cuando estuvo vivo Vermut, él tuvo muchas concubinas aparte de su primera esposa. Eso lo sorprendió bastante, ya que en su vida anterior, él no parecía tener mucho interés, aunque tal vez cambió de parecer. Suponía que eso era normal. Después de todo, él también era un humano. Aún así, los únicos familiares considerados de las líneas directas fueron los hijos de su primera esposa, mientras que los otros, aunque tuvieran el mismo apellido, eran considerados de la rama indirecta. Todos los familiares que pertenecieran a la familia indirecta tenían prohibido utilizar mana mientras entrenaban. Además, no podían utilizar espadas hasta que sucediera el ritual de la sucesión de sangre. Debido a eso, él solo podía utilizar espadas de madera, pero ese día sería el último que tendría que utilizarlas. Su padre no podía creer el progreso que estaba haciendo. Veo que lo rompiste de nuevo. Padre, estaba sorprendido de su cuerpo. ¿Cómo podía ser? Es el cuerpo de un niño de 13 años. Pensaba que en una batalla él le ganaría fácilmente. Él era su hijo, pero a veces tenía temor de él. Nunca había hablado o actuado como un niño de su edad. No había nada de inocencia en esos ojos que lo miraban. Incluso aunque perdió a su madre cuando era joven, parecía ser que nunca la había extrañado. Él solamente pensaba en entrenar. Creía que el herrero hacía un muy mal trabajo,
vendiendo basura como equipo de entrenamiento. Creía que debía ser castigado, aunque su padre era muy generoso. Bueno, voy a darle una advertencia. Su padre le avisó que el ritual de sucesión de sangre sería mañana, una tradición que se celebraba cada 10 años, un lugar en el que los niños entre 10 y 15 años, independientemente de la línea de la familia a la que pertenecen, eran reunidos en la residencia de la familia principal. En ese lugar, competían para saber quién era digno de llevar el apellido Lionheart a través de innumerables pruebas. La única diferencia era que en comparación a las líneas secundarias, ellos podían utilizar armas reales y entrenar con mana. En conclusión, se podría decir que la prueba estaba arreglada para que los de la línea indirecta nunca pudieran ganar. Su padre se sentía frustrado. Su hijo tenía un gran talento. Lamentablemente para él, no había nacido en la familia principal. Si tan solo hubiera sido una persona sin talento como él, creía que no tendría que sentir la dura realidad. ¿Por qué me miras así, padre? No, no es nada. Nada mi trasero. Él sabía perfectamente cómo se sentía. Sabía que se lamentaba por no haber sido un buen padre. Eugene, no quiero que compitas contra los hijos de la familia principal. No importa qué tan talentoso seas, nunca serás rival para ellos. La diferencia en el entrenamiento era demasiado grande. Él le dijo que no lo haría, pero en realidad lo estaba mintiendo. Solo era una competencia de habilidad contra niños de 10 años. Solo era algo molesto. En esa competencia habría 3 hijos de la familia principal y otros 6 de la familia indirecta. Uno de ellos era el hijo de la primera esposa, mientras que los otros 2 eran gemelos de una concubina. Mientras que en la línea indirecta, a excepción de 2 hijos que provienen de familias con gran autoridad, el resto eran solo perdedores. Estaba emocionado por saber qué tan buenos serían los descendientes de Vermouth. Al día siguiente se estaba despidiendo de su familia. Estaba recordando momentos de su vida pasada. En su vida anterior, él se consideraba un genio. Desde pequeño nunca se le dificultó aprender nuevas habilidades y mejoraba a una velocidad más rápida que los demás. Pero a pesar de eso, ¿qué fue lo que acabas de decir? Solamente dije que era una pena. Podrías ser más fuerte si solo lo intentaras un poco más. ¿Acaso no estás viendo que estoy blandiendo mi espada con toda mi fuerza en este momento? Estoy haciendo lo mejor que puedo. No supongas que los demás son genios como tú. Él no era un genio, pero había otra persona que sí lo era. Tenía una gran habilidad tanto en la magia como en las espadas. Era llamado el dios de la guerra y el maestro de todo, el gran Vermouth. Fue un antiguo duque en su pueblo natal, el imperio de Kiel, pero a pesar de eso, se retiró de su posición y fue alabado como un gran guerrero hasta el final. Mientras que los demás, la sabia Sienna, esa pequeña chica, tomó la posición de maestro de la torre de magia, siendo la más joven en ocupar ese puesto en el reino mágico de Arot. Mientras que en el caso de la creyente Anis, esa mujer de entrañas podridas era llamada una santa en las tierras santas de Yuras. Incluso habían libros con sus enseñanzas. Y el caso de Molón, aunque pareciera increíble, ese idiota estableció un reino y lo llamó igual que él. Así que todos tuvieron una gran vida hasta que murieron. Si era así, entonces ¿por qué el rey demonio aún seguía vivo? Él definitivamente le prometió que se desharía de ellos. Ese maldito lo había engañado. Él había muerto en el castillo del rey demonio de la encarcelación. Vermouth hizo una promesa con el rey demonio de la encarcelación después de su muerte. Esa era la razón por la que la guerra terminó y por la cual la paz había durado hasta ese día, 300 años después. Seguramente estás nervioso. Había otra persona con él. Si estás nervioso ahora, tendrás muchos problemas cuando conozcas a la familia principal. Eugene agradecía su consejo. Le continuó diciendo que a partir de ese momento, todo lo que veía era propiedad de Lionheart. Parecía muy orgulloso hablando de toda la residencia. Estaba empezando a ser molesto. No sabía por qué estaba tan orgulloso si la propiedad ni siquiera era suya. ¿Acaso no es problemático que el terreno sea tan grande? Él le contó que había muchos portales de teletransportación, así que eso no sería ningún problema. Se preguntaba entonces por qué tenía que ir en un carruaje, aunque sabía que muy probablemente él era considerado indigno y no tenía permiso para usarlo. Finalmente había llegado, la residencia de la familia principal. El lugar estaba vacío, por supuesto que no iba a recibir una ceremonia de bienvenida. El símbolo de la familia Lionheart, los únicos que tenían permitido utilizar la cresta del león, eran aquellos que pertenecían a la línea directa. Le preguntó al mayordomo si otros de sus parientes habían llegado, pero él le dijo que él era el primero, y que por el momento lo dejara guiarlo al cuarto de invitados. En ese lugar, una joven sirvienta se presentó.
diciéndole que ella se encargaría de todas sus necesidades mientras él estuviera ahí. Le dijo que si necesitaba cualquier cosa, solo tenía que tocar esa campana. Sorprendentemente, ellos sí me dieron una sirvienta personal. Luces muy joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años y acabo de terminar mi periodo de entrenamiento. Así que me asignaron una sirvienta que acaba de terminar su entrenamiento. Pensaba que seguramente trataban de meterlo en algún problema. Quien sea que tuvo esa idea, estaba tratando de meterse con él directamente. Le preguntó si sabía cuándo vendrían los otros miembros de la familia. Ella le dijo que lo mucho llegarían en los próximos 4 días. Si es así, entonces llévame al lugar de entrenamiento. ¿Disculpa? Está bien. Estaba muy sorprendida. Mientras tanto, en otro lugar, ¿cómo dijo que se llamaba? Eugene. Y tiene la misma edad que nosotros. Escuché que viene de un pueblo al oeste del imperio. Seguramente solo ha entrenado con asadas y nunca ha utilizado una espada de madera. Además, apuesto que el carruaje en el que vino está lleno de excremento de animal. Incluso aunque sea de nuestra familia, él debería ser responsabilizado si daña la propiedad familiar. Así es, hermano, tienes razón. Deberíamos ir a regañarlo. Pero no lo vamos a regañar. Solo le daremos una advertencia. Vamos, Ciel. Eres demasiado amable. Esos dos se veían sospechosos. Parecía que les gustaba practicar las cosas del norte. Mientras tanto, alguien más los veía a través de su ventana. La chica se había dado cuenta y le lanzó una mirada aterradora, espantando a ese chico que los miraba. Parecía que les gustaba molestar a los demás. Mientras tanto, Eugene estaba entrenando. En su vida pasada nunca había sido flojo, y debido a eso, desde que llegó a ese mundo, se la pasó entrenando su nuevo cuerpo. Después de entrenar tanto tiempo, se dio cuenta de que sin importar cuánto le exigía, nunca se lesionaba. Además, si llegaba a hacerlo, sus heridas sanaban rápidamente. El cuerpo de los descendientes de Vermouth en verdad era asombroso. Era capaz de hacer cosas más allá de la imaginación. Era completamente distinto que su anterior cuerpo. Nina estaba sorprendida. No podía creer que pudiera moverse así, al mismo tiempo que cargaba bolsas de arena por todo su cuerpo. Oye, ¿qué es lo que está haciendo? Jóvenes maestros, ¿qué los trae por aquí? Esperaba no haberse metido en algún problema. Te estoy preguntando, ¿qué es lo que está haciendo él? ¿Acaso no te puedes dar cuenta? Estoy practicando con una lanza. Idiota. Uy, hermano, ese chico de pueblo te llamó idiota. ¿Cómo se atreve esa persona? Discúlpate conmigo en este momento. Lo lamento. ¿Qué? Eso no fue sincero. Arrodíllate y dilo con sinceridad. ¿Acaso no tenemos la misma edad? ¿Por qué necesito arrodillarme si somos amigos? ¿Te atreves a pensar que somos amigos? A pesar de tener el mismo apellido, no somos iguales. Hermano, el carruaje. Dile lo del carruaje. Oh, cierto. Ve a limpiar el carruaje en este momento. Seguramente lo dejaste apestoso por todos los animales con los que vives. Nina, ¿tú eres mi sirviente o no? Así es, señor Eugene. Entonces, ¿podrás limpiar el carruaje en el que vine? ¿Qué? Pero estaba muy confundida. Creía que causaría algún problema. ¿Acaso no me escuchaste? Te dije a ti que lo limpiaras. ¿Te atreves a pedirle a tu sirvienta que lo limpie cuando yo te lo ordené a ti específicamente? ¿Acaso estás desobedeciendo mi orden? Yo soy Cian Lionheart. Por supuesto, y yo soy Eugene Lionheart. Es un gusto conocerte. Y yo soy Cian Lionheart. No tiene ningún sentido en tratar de ser bueno contigo. Simplemente vas a ignorar todo lo que te diga. En eso, vio la espada que estaba en el piso. Has deshonrado mi nombre, y por eso te reto a un duelo. ¿En serio? Amigo, no deberías pedir duelos tan fácilmente. ¿Podrías simplemente dejarme solo e irte? ¿Acaso tienes miedo? En verdad era molesto tratar con esos niños. ¿Tienes miedo de tener un duelo conmigo, no es así? En ese caso, arrodíllate y pídeme perdón. Mira, no tengo miedo de nada. Simplemente no quiero pelear contra ti ni pedirte disculpas. No quieres esto, no quieres aquello. ¿Acaso solamente sabes escapar? Supongo que tus padres no te enseñaron lo que es el honor. Su paciencia se había agotado. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Acaso no dijiste que querías un duelo? Entonces, tira el pañuelo de una vez. Este loco, ¿acaso estuvo entrenando todo este tiempo con esas cosas tan pesadas? Pensaba que solo lo hacía para impresionar. Pero él fue la persona que lo retó a un duelo. Si se retractaba ahora, si él se burlaría de él por el resto de sus vidas, tenía que castigarlo si quería recuperar su honor. Yo, Cian Lionheart, te reto a un duelo. Acepto, sin darle tiempo para responder.
Eugene se deshizo de él. Yo gané. Hermano, ¿te encuentras bien? No estaba nada bien. En ese momento empezó a vomitar. Ciel, enojada, volteó a ver a Eugene. Eres un cobarde. Ese no fue un duelo honorable. ¿Cuál fue la parte que fue cobarde? El duelo empezó tan pronto el pañuelo fue lanzado. Es su culpa por bajar su guardia. Eso es cierto, pero tú entrenaste tu mana, ¿no es así? Yo no lo hice. Los que somos de la línea indirecta como yo, no tenemos permitido utilizar el mana hasta después del ritual de sucesión de sangre. Eres un mentiroso. No hay forma de que pudieras girar algo tan pesado sin que utilizaras tu mana. Y el ataque de hace un momento fue tan rápido que incluso si mi hermano no hubiera bajado su guardia, no le habría sido posible reaccionar ante él. Escuchar eso dibujó una sonrisa en su rostro. Bien, supongo que tus ojos no son decorativos después de todo. Tienes una boca muy sucia. Lo he escuchado bastantes veces. No es como si tu hermano hubiera sido derrotado sin poner batalla. En el momento en que mi ataque llegó hasta él, instintivamente se lanzó hacia atrás para reducir el daño. Eso es increíble, considerando que él no tiene ninguna experiencia en las batallas reales. Pero si consideraba su crecimiento en el futuro, él definitivamente tenía potencial. Pero aún así, él no está para nada cerca de lo que deberían ser los descendientes de Vermouth. ¿Te atreves? ¿A mí? ¿Tú, cobarde? Supongo que en verdad son gemelos, considerando que dijeron las mismas palabras. Si en verdad eres un honorable descendiente directo de la familia Lionheart, deberías humildemente admitir tu derrota después de haber perdido un duelo. Se veía que no lo quería hacer. Esperaba no haber ido demasiado lejos. Haberle hecho esto a un hijo del patriarca, esperaba que no le dieran un castigo. Joven maestro, uno de los mayordomos se dirigía a ellos. Se veía nervioso, viendo que no tenía la cresta en su pecho. Creía que se trataba de un caballero contratado por la familia. Parecía tener bastante habilidad. César, perdí, en contra de un campesino de pueblo como él. Lo reté a un duelo y perdí. ¿Un duelo? Miró fijamente a Eugene. Lamento nuestra tardada presentación. Mi nombre es César, y estoy a cargo de enseñarle al joven maestro Cian. Mi nombre es Eugene Lionheart, y vengo de Guidol. Guidol, ese debe ser el lugar donde la familia Gerhard está. Así es, él es mi padre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cian quería pelear conmigo e insultó a mi padre. Yo no lo hice. Él dijo que mi padre no me enseñó el honor, y me llamó un cobarde. Haciendo eso, no solamente me insultó a mí, sino que también a mi padre. Señor César, ¿acaso no es razón suficiente para aceptar un duelo? Creía que sus razones eran válidas. Decidió irse junto a su joven maestro. Quería tratar sus heridas. César se despedía de Eugene y esperaba volver a verlo. Si él también se despedía. Adiós. Había llegado el momento de su comida. Nina llegó a verlo. Ella traía noticias para Eugene. Él quería saber cuándo llegarían sus otros familiares. Se dio cuenta de que llegarían más temprano de lo que esperaba. Si sus cálculos eran correctos, el ritual debería estar a punto de comenzar. Después de escuchar las noticias, salió del comedor. Vermouth, voy a arruinar a tus descendientes a partir de ahora. Espero que no estés molesto conmigo. Después de todo, no es como si yo hubiera querido convertirme en uno de tus descendientes. Todo se debe a esta maldita reencarnación. Cambiamos de escena. Cian estaba con su madre. Entonces, ¿es verdad que perdiste un duelo contra un chico de la familia indirecta? Ella era la segunda esposa de la familia principal, Anisilla. César le confirmó lo sucedido. Cian, ven aquí. Se veía que Cian estaba muy asustado. Así que también perdiste de un solo golpe. Madre, eso duele. Quédate quieto. César, ¿en verdad ese chico no utilizó mana? Así es. El hijo de Gerhard, el señor Eugene, no posee nada de mana dentro de su cuerpo. Dime, Ciel, ¿cómo fue que tu hermano perdió? Ella le dijo que cuando el duelo comenzó, Eugene lo apuñaló con la lanza. Eso tomó por sorpresa a su hermano y trató de evadirlo moviéndose hacia atrás, pero aún así, su movimiento con la lanza fue más rápido. Entonces fue así como pasó. Madre, ¿cómo te atreves a perder enfrente de esas insignificantes personas? Y no solo eso, en contra de un chico que ni siquiera tiene mana. Tu padre está a punto de venir para el ritual. ¿Cómo se supone que lo vea a la cara? ¿Y cómo voy a lucir enfrente de las demás esposas? Vas a hacer que se burlen de mí. Lo siento, en verdad lo siento, madre. Estaba tan molesta que incluso quería matar a César, pero no lo hacía porque era el caballero favorito de su esposo. Le pidió que lo entrenara una vez más, de forma que no volviera a traer desgracia a su nombre. Un poco asustado, César aceptó. Ahora, vete de aquí. Cian se retiraba junto con César. No lo podía creer.
Se quedó solo en la habitación con Ciel. Ciel, dime madre, ese chico, te llama Eugene, ¿cierto? Quiero que te hagas amigo de él. Ciel se preguntaba por qué lo quería. Ella le dijo que eso se debía a que ese chico era suficientemente fuerte como para ganarle a su hermano. Si fuera por ella, ella misma lo mataría, pero sabía que si lo hacía, sería la principal sospechosa. Y ella sabía que si un conflicto empezaba dentro de la familia Lionheart, los guardianes de la ley familiar vendrían, y ella debía evitar eso a toda costa. Debido a eso, lo mejor es que seas amiga de él. Te entiendo, madre, yo también quiero saber más de él. Voy a hacerme amiga de Eugene. El día siguiente, 3 miembros de la familia indirecta llegaron: Deacon, Hansen y Jules. Además, joven Eugene, ellos han llegado. Los otros 2 miembros también habían llegado a la casa. Y no solo eso, el patriarca también había llegado, poniendo muy nerviosa a Nina. Así que el patriarca de los Lionheart ya llegó. Nina le decía que se diera prisa, debía ir a saludarlo, aunque antes de eso debía cambiarse, y también debía darse un baño, aunque Eugene le dijo que eso no importaba, que simplemente lo vería así. De otra forma, él llegaría tarde. La gente se había preparado para recibirlo. Los demás se veían nerviosos, aunque él estaba calmado. Se dio cuenta de la persona que estaba al lado de Cian y Ciel. Ella era la segunda esposa, Anisilla. Entonces, la persona que estaba frente a ella era la primera esposa, Theonis, y ese chico a su lado era el primero en la línea de sucesión, el hijo más grande de la familia, Lodel Lionheart. El patriarca estaba por llegar. Junto a él también venía un chico, Gillard Lionheart. Entonces ese debía ser su hermano menor, Kion. Yode, has crecido mucho. Dime, ¿tus habilidades también han aumentado? Trato de cumplir con tus expectativas, padre. No se veía muy contento. Cian, Ciel, casi no los pude reconocer. Han crecido tanto. Te extrañamos, padre. Guilford, escuché que tuviste un hijo. Lamento no haber estado ahí. Hermano, no digas esas cosas. Así que estos son los hijos de las ramas secundarias. Tengamos una comida juntos. Durante esa comida, podremos discutir todo acerca del ritual de sucesión de sangre. La cena había comenzado. La familia principal estaba de un lado y la familia indirecta del otro. Los últimos 2 que llegaron eran Gargis y Desira. Ellos 2 fueron a los que se les permitió ir por el portal de teletransportación. Creía que sus familias eran las más prestigiosas entre todas las demás familias de la línea secundaria. Pero ¿quién era ese tipo? Creía que solo el patriarca y los hijos estarían en esa cena. Si él decidió preguntarle, te los iba a presentar más tarde, pero no te preocupes. Yo me llamo Ruberian, es un gusto conocerlos. Trabajo en la Torre Mágica Roja de Arot. ¿Ruberian? Todos los demás lucían muy sorprendidos. ¿Eres el maestro de la Torre Mágica Roja? De solo escucharlo, Eugene escupió su bebida. Oye amigo, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Si es maestro de la Torre Mágica Roja, entonces debe ser un discípulo de Siena, o más precisamente, un discípulo de sus discípulos. Hace 300 años, Siena había ascendido a la posición de la maestra de la Torre Mágica Verde, la más joven en toda la historia de Arot. No solo mejoró todos los hechizos que existían en Arot, también ayudó a los discípulos de todas las demás torres mágicas, e incluso a los maestros de las torres. Hasta ese día, los maestros de las torres mágicas Verde y Roja consideran a Siena como su gran maestra. Pensar que conocería a alguien relacionado con su viejo compañero. Tú te llamas Eugene, ¿no es así? Escuché de ti de Theonis. Escuché que mi hijo te deshonró a ti y a tus padres. Así fue, pero no guardo ningún rencor contra él. ¿Acaso es porque ganaste contra él? No, yo me habría sentido igual aún si hubiera perdido. Si fuera incapaz de proteger mi propio honor, entonces debería aceptar ese hecho. Veo que eres mejor que mi hijo. Cian, no me avergüenza que hayas perdido. Aún así, lo que sí me apena es que te hayas sentido avergonzado acerca de tu derrota y te hayas preocupado acerca de cómo me iba a sentir. Fue un duelo que tú mismo empezaste porque tú lo insultaste, y aún así, no te has disculpado con él, incluso después de que perdiste el duelo. Pero, Cian, tú eres un Lionheart, el gran Vermouth es tu ancestro. Si en verdad tienes su sangre, deberías no solo saber respetar tu honor, sino también el honor de las otras personas. Lo siento, puedo sentir cómo se está esforzando por hacerlo. Aún así, aceptaría su disculpa. Eugene, tu padre es Gerhard, ¿cierto? Lo lamento, pero no lo conozco. Por supuesto, incluso yo pensaba que mi familia vivía muy lejos para que los conocieras. ¿Fue tu padre quien te enseñó esas habilidades? Él me enseñó lo básico, pero después de eso, yo entrené por mi cuenta. Desiree estaba sorprendida.
Entonces él entrenó sin ayuda de un profesor. Y no solo eso, se las arregló para derrotar a Xian. Parece que este ritual de sucesión va a ser bastante interesante. La comida había llegado. La cena estaba por comenzar. Eran increíbles platillos. No sé si les vaya a gustar esta comida, pero estoy seguro que todos están hambrientos. Así que adelante, pueden comer. La cena había acabado. Bueno, como les estaba diciendo anteriormente, la razón por la que decidí que tuviéramos esta cena era poderles compartir los detalles acerca del ritual de sucesión de sangre. Como el patriarca me apena decir esto, pero creo que el ritual es demasiado discriminatorio. Como ya saben, es una tradición de la familia principal, y los hijos de la familia indirecta no pueden utilizar mana ni entrenar con espadas reales hasta que termine el ritual. Si los rituales se llevaban a cabo bajo esas circunstancias, los niños de la familia indirecta nunca tendrían oportunidad contra los hijos de la familia principal. En esta ocasión, 3 de mis hijos van a participar en el ritual. Aún así, creo que sería justo que no solamente preste atención en mis hijos, sino también en los otros hijos de la familia Lionheart. Después de todo, el ritual de sucesión de sangre existe para probar a los descendientes del gran Vermouth, y como tal, no debería importar si fueran de la familia principal o de la familia indirecta. Vermouth, parece que tus descendientes son más amables que tú. Debido a eso, es que decidí pedir un poco de ayuda para este ritual de sucesión. Y esa es la razón por la que estoy aquí, chicos. Un gran mapa apareció frente a ellos. Este año, el ritual de sucesión de sangre tomará lugar en el laberinto que yo mismo creé. Todos entrarán por una entrada distinta, y lo único que tendrán que hacer es destruir al jefe que está en el centro del laberinto. Durante su camino, tendrán que evadir las trampas y deshacerse de los monstruos que encuentren en el camino. Aunque no se preocupen, todo es una ilusión que yo creé con mi magia. Lo que pasa en el laberinto no es la realidad, simplemente será su mente tratando de jugar con ustedes. Pero aún así, las experiencias que sentirán serán muy reales. Así que no solo esté utilizando magia de invocación, también esté utilizando magia ilusoria avanzada. Ya veo por qué tiene el título de Maestro de la Torre Mágica. Si uno de ustedes derrota al jefe, el ritual se dará por concluido, y recibirán puntos de acuerdo al desempeño que tuvieron. ¿Y qué pasaría si no podemos salir del laberinto? No se preocupen, si tienen demasiado miedo, podrán simplemente quedarse en la entrada del laberinto. Aún así, si deciden hacerlo, no podrán conseguir ningún punto. ¿Y qué nos darán si derrotamos al jefe? Si lo hacen, los dejaré tomar cualquier cosa de la tesorería de la familia principal. ¿En serio? Eso es increíble. La reunión había acabado. Debería ser capaz de ganar con facilidad el ritual de sucesión de sangre. Supongo que ahora el único problema será decidir qué voy a elegir de la tesorería. Alguien lo estaba esperando. Eran Gargis y Desira. Dime, ¿en verdad ganaste contra Xian? Así es. Si acabaron con sus preguntas, me voy. ¿Qué? La noche había llegado. Seguía siendo de noche. La luna estaba en su punto máximo, y Eugene seguía entrenando. ¿Otra vez ellos? Esta vez traían unas lanzas. ¿Por qué aún no se van? Gargis se dirigió a él, mirándolo directamente. Después de eso, se quitó la playera de un solo movimiento. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Acaso es un idiota? Vamos, te dejaré tocarlos. No, estoy bien aquí. Nuestra familia tiene la pócima secreta para el crecimiento muscular. Una poción que acelera el crecimiento muscular dependiendo del entrenamiento. Un método que no acumula mana dentro del cuerpo. No te preocupes, no hay efectos secundarios. Trataba de venderle esteroides. Dime, ¿acaso estás interesado? ¿Acaso viniste aquí para venderme esas cosas? Eso es pura basura. Si tomas eso, te crecerá una barba sin importar tu género. Escuché que venciste a Xian con una lanza. Entonces, ¿por qué estás utilizando una espada? Simplemente soy bueno con ambas. ¿A quién tratas de engañar? ¿Me estás tratando de decir que eres bueno con cualquier arma? Le lanzó una de las lanzas que traía. Yo me especializo en las lanzas. Vamos, hay que pelear. Supongo que lidiar con ella será más fácil que con el chico de las drogas. Y me interesaría saber qué tal pelean los chicos de las familias de alto rango. Está bien, vamos a pelear. Te habían puesto en posición. ¿Qué es lo que haces aquí? Yo voy a ser el referee. Aunque solo estén practicando, esta pelea debe ser justa. Esa persona actúa igual que ese idiota. ¿Acaso es alguno de sus descendientes? Empezarán cuando yo les diga. Lo entendemos, solo empiece y ya. Él utiliza ambas, las espadas y las lanzas. ¡Qué maldita tontería! Le enseñaré que la lanza no puede ser entrenada a medias. ¡Comiencen! El que pegue primero gana. ¿Cómo era eso posible? No tenía ninguna abertura. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ataca de una vez.
Considerando que no utiliza nada de mana, ella es bastante buena, y dada su edad, tiene infinitas posibilidades de crecimiento, pero en este momento, ella no es rival para mí. ¿En serio? ¿No pudiste darme ningún solo golpe? Cállate. Logró bloquear todos mis ataques sin siquiera moverse un poco. Esa arrogancia es lo que te costará todo. No dejaría que se burlaran de ella. Seguramente desde aquí no podrá bloquearme. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La batalla había acabado. Eugene Lionheart ganó. Debemos trabajar juntos. ¿Me despertaste solo para decirme eso? Quiero escuchar tu respuesta. ¿Y escuchaste lo que dijo el patriarca? Todos estaremos en distintas entradas, así que ¿cómo se supone que trabajemos juntos? Puede que entremos en distintos lugares, pero todos terminaremos en un lugar. Quiero que hagamos equipo para derrotar al jefe del laberinto. Esos gemelos seguramente trabajarán juntos. ¿Entonces quieres que trabajemos juntos para derrotar al jefe? Así es. Aún así, creo que podría hacerlo por mi cuenta. Tienes demasiada confianza. Desira también estaba ahí. Tienes mucha confianza, pero también eres fuerte. Estoy segura que si nos ayudaras, podremos derrotar al jefe sin ninguna duda. ¿Por qué están tan desesperados de derrotar al jefe? En el ritual de sucesión de sangre, nunca ha sido posible que la línea indirecta le gane a la línea principal. A pesar de eso, creo que esta podría ser nuestra oportunidad. Estamos Gargis y yo. ¿Y tú, quien derrotó a Cian? ¿Acaso no quieres ganar en contra de la familia principal? Mientras tanto, en otra habitación, Anisilla veía a través de su ventana. Creía que la llegada del maestro de la Torre Mágica Roja significaba que se llevaría a Yode como su discípulo. Desde que era pequeño siempre mostró más afinidad a la lectura que a las actividades que requerían más movimiento, y debido a esa razón, fue que aprendió a utilizar distintos tipos de magia. Si él se volvía su discípulo, eso significaría que debía dejar la residencia de la familia principal, y durante ese tiempo, Cian y Ciel crecerían significativamente. Si eso sucede, significaría que Yode dejaría su puesto al trono. El único problema sería el ritual de sucesión de sangre. Sus hijos siempre serán llamados los hijos de una concubina. Solamente conseguimos llegar aquí, ya que no dejé que nos dejaran atrás. Pero pensar que mi hijo perdió en contra de un niño de la familia indirecta. Preferiría que ese chico llamado Jin ganara el ritual de sucesión de sangre. Si fuera lo suficientemente fuerte como para humillar a todos los miembros de las familias principales, eso podría cubrir la derrota de Cian. 4 días después el ritual de sucesión estaba por comenzar. Roberian había terminado con las preparaciones, lanzándoles un haz de luz a todos. Primero vamos a crear nuestras armas. Deben moldear la luz según sus pensamientos del arma que está en su mente. ¡Increíble! Pero ¿qué pasaría si se rompe? No debes preocuparte por eso. Las armas y el laberinto fueron creadas con magia, así que la espada que estás sosteniendo en este momento no debería romperse mientras estés en el laberinto. ¿Podré imaginar algo como un animal en vez de una espada? Podrás pensar en una muñeca o un golem, pero aunque lo hicieras, no tendrían vida. ¿Por qué no podemos crear cosas con vida? Porque esa es una magia prohibida. Crear otra vida es un bello poder que solo nosotros, las criaturas vivas, tenemos. Y Yode estaba muy sorprendido. Gargis continuó haciendo su espada. Esta es una gran espada comparada a la que utilicé cuando estaba con mi familia. Aunque a diferencia de esa, esta es una espada verdadera. Luce exactamente como imaginaba que sería. ¿Acaso alguien te preguntó? Desira, como siempre, quería utilizar una lanza. Los demás continuaron haciendo sus armas. Eugene decidió crear una espada y un escudo. ¿Qué es lo que harás si me encuentras en el laberinto? ¿Pensarás atacarme? ¿Podemos pelear entre nosotros? No hay ninguna regla que lo impida. Aún así, la cooperación y el buen juicio son aspectos importantes del ritual. Somos miembros de la familia que comparte el mismo apellido después de todo. Pensar en una familia hizo que Ciel se sonrojara. ¿Qué es lo que le pasa a esa chica? Es bastante aterradora. ¿Ya todos tienen sus armas? Entonces, pónganse este collar. Le entregó uno a cada quien. Ese collar está conectado con su mente. Si están bajo mucha presión en el laberinto, harán que el collar reaccione. Cuando eso suceda, consideraré que están bajo una situación peligrosa y los sacaré de la arena. Así que esta cosa es una herramienta de seguridad que impedirá que ocurran accidentes. Además, si en verdad consideran que no pueden con el laberinto, simplemente tienen que agarrar el collar y pedir ayuda. De esa forma podrán escapar del laberinto sin sufrir ningún daño. Este es el fin de las explicaciones. Ahora entren todos juntos. Se podría dar el caso en que todos lleguen a una misma entrada, pero todos tomarán caminos distintos una vez entren ahí. Era momento de comenzar la prueba. Si él le deseaba buena suerte a Eugene, sí, tú también. Era bastante molesta. Era momento de entrar. La prueba había comenzado.
Estar en un laberinto le traía tantos recuerdos. No era nada nuevo para él. Al parecer el techo estaba bloqueado. Blandió su espada para sentir su entorno. Se dio cuenta de que el espacio era demasiado justo. Sería difícil utilizar un arma de largo alcance. Es por eso que decidió tomar la espada y el escudo. Una combinación perfecta para casi cualquier situación. No creía que ese laberinto fuera un reto. Es solo algo hecho para niños. Era momento de seguir. Conforme avanzaban, los monstruos iban apareciendo. Los primeros en salir fueron los más débiles, los miembros de la familia indirecta. Después de tan solo una hora, 3 de ellos ya habían fallado. Vayan adentro y descansen. Estaban viendo el desempeño de los que quedaban. Gorgis. De solo verlo los monstruos se espantaban. Hacía movimientos extraños, pero tenía la fuerza para seguir adelante. Desira. Sabía que los slimes eran difíciles si se utilizaba un arma afilada. Necesitaba encontrar un momento para escapar. Era inteligente y sabía organizar sus prioridades. Cian. Él y su hermana se habían preparado para cualquier tipo de laberinto que les pudieran poner. Gracias a eso tenían la ventaja y eran conscientes de las trampas más comunes que habían. Cian era una persona cuidadosa. No estaba nada mal. Ciel. Así que está cerrado. Creo que tendré que regresar. Ciel era una persona sensible, con un pensamiento bastante flexible. Aún así, era bastante inmadura. Y Ode. Increíble. Este monstruo fue hecho con magia. Él parece bastante interesado en la magia. La ha amado desde que es un niño. Incluso solía ser enseñado por profesores de magia. Pero no ha aprendido nada más desde ese momento. ¿Por qué es eso? Él se rindió debido a la realidad. Decidió convertirse en el patriarca debido a los deseos de su madre. La magia no le daría ninguna ventaja si quería competir para la sucesión. Lo entiendo. Aún así, el camino de la magia es bastante difícil, independientemente de las posibilidades. Sí, aún así me habría gustado que Yode tomara el camino de la magia. Si aún quiere seguir la magia, él no podrá negarse a ser un discípulo del maestro de la Torre Mágica Roja. Aún no te puedo dar una respuesta, pero lo llevaré conmigo ya que te conozco, Gillard. Pero si no lo considero capaz de ser mi discípulo, no podré seguir enseñándole. Por supuesto, yo tampoco tengo intención de forzarlo. Solo quiero que pueda cumplir sus sueños. Además, él respeta más a Siena la maga que a Vermouth el Grande, su propio ancestro. Yo solía ser igual que él. Preferí la historia de Siena a la historia que tenía Vermouth. Ella siempre supo encontrar increíbles soluciones en los momentos en que sus compañeros estaban en peligro. Yo también leí esa historia cuando era un niño, aunque en realidad mi persona favorita de esa historia no era el señor Vermouth ni la señorita Siena. ¿En serio? Entonces, ¿quién era? Mi personaje favorito era... ¿Qué? No puede ser. Mira eso. ¿Qué es lo que pasa? Apuntaba hacia la imagen de Eugene. ¿Quién es ese niño? Es increíble. Eugene Lionheart. ¿Acaso no es asombroso? A los 13 años, dudo que haya peleado contra un troll antes. No solo no se congeló, sino que fue capaz de atacar con completa confianza y deshacerse de ese troll. Aún así, yo no puse a los trolls para que pelearan con esos niños. Eran más bien un tipo de trampa puesta para que buscaran una escapatoria. Además, ese troll era más grande que los normales. Es increíble que lo derrotara tan fácilmente. Puede que aún sea joven, pero tiene un increíble talento. Tú sabes perfectamente cómo llamamos a esos niños. Genios. Mientras tanto, otro ogro estaba luchando contra Gorgis, pero a diferencia de Eugene, parecía que la estaba pasando mal. Se veía que estaba muy lastimado. Le costó demasiado trabajo. Terminó desapareciendo. Estaba muy lastimado. Le había roto algunas costillas. Los trolls en verdad eran fuertes. Había pasado por tantas trampas, incluso había peleado contra un troll. Dudaba que los demás estuvieran en mejor situación que él, aunque ya no pudo seguir. Cian también se había encontrado con uno. ¿Eso es un troll? ¿Por qué habría un monstruo como ese en este lugar? Aunque no creía que se supusiera que tuviera que enfrentarlo. Lanzó una piedra del lado contrario, haciendo que se distrayera y le diera tiempo de escapar. Su plan había funcionado. Hermano, Ciel, veo que terminamos encontrándonos. Eso solo muestra que estamos cerca del centro del laberinto.
Eso es bueno, Ciel. Solamente me tienes que seguir y no te perderás. Quería recuperar su reputación enfrente de Ciel. Ya había sido humillado una vez. No dejaría que eso volviera a pasar. Hermano, ¿qué pasa? ¿Hay algo que no sepas? Puedes preguntármelo. Ya que este laberinto es una ilusión, cualquier monstruo podría aparecer, ¿cierto? Eso es verdad. ¿Por qué me preguntarías algo tan obvio? ¿Incluso fantasmas? Se le empezaba a hacer un nudo en la garganta. ¿Tienes miedo de los fantasmas? Al parecer nada más estaba burlando de él. No te preocupes, Ciel. Sin importar que aparezca, yo lo cortaré de un solo golpe. Alguien había aparecido. Solo era Desira. ¿Desira? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a espantarme? ¿Qué? Tú fuiste el que me espantó más. ¿Por qué te pones a gritar como loco? ¿Qué pasa con toda esa sangre? ¿Acaso pensabas atacarme? Estoy llena de sangre porque caí en una trampa y me lastimé. Parece que la emboscada falló. Sin más que decir, se fue. Hermano, ella está escapando. Maldición. Otra vez le mostré mi lado vergonzoso a Ciel. Todo por culpa de ella. No la voy a perdonar. Vamos a atraparla, Ciel. Desira se dio cuenta que la estaban persiguiendo. No podría ganar si la estaban persiguiendo. ¿Dónde estaba ese cabeza de músculo? Al parecer ya lo había encontrado. Mientras lo hacía, estuvo a punto de caerse. ¿En serio? ¿Otra trampa? Para su suerte logró salir de ahí. Y eso le permitió escapar de ellos. Ya no podría seguirla, y la otra entrada estaba bastante lejos. No tendría otra opción más que buscar otra ruta. Aunque no quería volver a ser humillado enfrente de Ciel, quería guardar su mana para cuando estuviera con el jefe, pero ya no tenía otra opción. Si no quería quedar mal enfrente de Ciel, tendría que utilizarlo. Rápido, Ciel. Vamos a cruzar. Yo te atraparé. Pero ella logró saltar sin problema. Como se esperaba de mi hermana. Sigamos persiguiéndola. Después de eso, continuaron corriendo y persiguiéndose, hasta que finalmente llegaron al centro del laberinto. Estaban sorprendidos del jefe. ¿Por qué vinieron ustedes tres juntos? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Los estaba esperando. ¿Qué más podría estar haciendo? Tenía curiosidad de quién llegaría primero. ¿Estabas esperando quién vendría primero? Pero tú fuiste el primero en llegar aquí. Así es. Entonces, ¿por qué decidiste esperar? Si decidiste esperar, supongo que aceptaste la propuesta que te hice con Gargis. ¿O me equivoco? Oh, creo que mencionaste algo como eso. Pero en realidad quería darles la oportunidad de que lo derrotaran por ustedes. De cualquier forma, yo podría derrotar al monstruo por mi cuenta, pero eso no sería justo para ustedes, ya que hicieron el esfuerzo de llegar hasta aquí. ¿Qué es lo que estás diciendo? El monstruo que está aquí no los atacará a menos que entren en su rango de ataque. En otras palabras, está esperando aquí por ustedes. Les sugiero que ataquen de acuerdo al orden de llegada. El primer turno sería para Desira. Después seguirías tú y luego Ciel. ¿Eso suena justo? ¿Quieres que peleemos solos? Bueno, parece que tú te lastimaste tratando de llegar hasta aquí. Si no crees que puedas ganar, deberías rendirte de una vez. Yo no pienso rendirme. Ella empezaría su ataque. ¿Por qué no estás peleando? Yo lo haré una vez que todos terminen. ¿En serio piensas que tienes la oportunidad? Derrotaré al jefe antes de que eso pase. Si lo logras, tendrás todo mi respeto por el resto de tu vida. Eso lo había emocionado. No te atrevas a olvidar esa promesa. Un minotauro, un monstruo que siempre aparecía en las historias de laberintos. Es más grande de lo que me imaginaba. Luce más grande que el troll que me encontré hace rato. Aún así, parece que solo es su tamaño. Comparado con un troll o un ogro, no parece ser tan hostil. Debería ser capaz de derrotarlo por mi cuenta. La batalla estaba por comenzar. Sería bastante duro para Desira. Es grande. ¿Cómo se supone que mate algo como eso? Pero ya llegué hasta aquí. No pienso rendirme. Se lanzó con todas sus fuerzas, pero el minotauro ya le estaba esperando. Su ataque no le hizo siquiera daño. Su cuerpo era demasiado duro. Su lanza no le había hecho nada. Estaba acabada. Sentía que iba a morirse, pero antes de que pasara la lanzó. ¿Por qué la lanzó en lugar de continuar atacando? Es porque él no es un monstruo real. La batalla había acabado en el momento que la tuvo en sus manos. Entonces es mi turno. Te enseñaré la diferencia que hay entre ambas familias. Es demasiado arrogante. ¿En verdad no cree que puedo encargarme de una simple vaca? Mantén tus ojos abiertos y veme. Desira no lo podía creer. Era una espada de aura. Una espada imbuida con mana que podía cortar a través de todo. Para poder conseguir eso, uno debía entrenar su mana por al menos una década. Pensar que la familia principal estaba tan adelantada. A Eugene también le impresionaba que pudiera utilizar esa habilidad tan joven. Es una buena habilidad, aún así, no la puedo mantener por bastante tiempo, pero debería ser suficiente como para deshacerme de ese monstruo. ¿Qué? ¿Cómo era posible? Su energía se había agotado. En ese momento, recordó las palabras del patriarca Gillard.
El laberinto era una ilusión creada por Roberian. Parecía que él era la razón de que no se pudiera utilizar mana en el centro del laberinto. Si no se podía utilizar mana, entonces ambas familias tendrían igualdad de condiciones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo manifestar mi espada de aura? Debería tener suficiente mana. ¿Por qué me está pasando esto? Creo que vas a perder. Lo mejor será que regreses. No seas obstinado. ¿Por qué vas a dejar que te peguen? Viendo a su hermana, no quería parar. Estaba obsesionado con quedar bien. No trates de bromear conmigo. ¿En verdad crees que no podré derrotarlo solo porque no puedo utilizar mi espada de aura? Te demostraré de lo que soy capaz. El primer ataque del Minotauro estaba por llegar. Logró hacerle daño. Continuaría lanzando ataques. Se dio cuenta de que si seguía así no llegaría a ningún lado. Necesitaba ir por sus piernas. Lo había conseguido, pero parecía que se había dado cuenta. ¿Cómo es posible? Lo bloqueó con sus rodillas. ¿Qué? Ya lo había atrapado. Al igual que Desira, lo lanzó fuera de la zona. Veo que perdiste. Qué mal. La siguiente es: yo no quiero pelear. No puedo utilizar mi espada de aura aquí. Veo que es más inteligente que su hermano. Entonces era su turno. Se estaba poniendo sus armas. ¿En serio podrás ganar? En realidad no tengo la confianza de que pueda perder. Bueno, ¿cómo debería hacerlo? El Minotauro empezó sus ataques. Había llegado hasta su cara. El Minotauro pensaba pegarle, pero todo era parte de su plan. Había ido directo a su cuello. ¿Cómo es eso posible? Desde un único lugar, concentró todos sus ataques en la arteria carótida. ¿Viste eso? Yo lo maté. No te pongas engreído. Si hubiera tenido mi espada de aura, ese monstruo no sería nada para mí. Si lo hubiera tenido, lo hubiera matado de alguna forma, pero seguramente no lo habría hecho tan fácilmente como él lo hizo. Ese era un sentimiento distinto al miedo. Se sentía demasiado emocionado. ¿Qué demonios es este sentimiento? Su espada empezaba a desaparecer, al igual que todo lo demás. Parece que el ritual acabó. Estaban a punto de reunirse. ¡Ojo! ¿Acaso no fue increíble? Ese chico de la familia indirecta ni siquiera ha entrenado su mana, y aún así, fue capaz de abrumar al Minotauro por completo. Ya veo, el Minotauro es un monstruo difícil de derrotar por sí mismo. Es por eso que el ritual de sucesión quería enfatizar el trabajo en equipo. De esa forma, los chicos intentarían distintos métodos para derrotarlo. Se suponía que fuera derrotado de esa forma. Además de eso, ese chico pasó fácilmente por todas mis trampas. ¿Quién demonios es él? Eugene pasó por un duro entrenamiento constantemente. Incluso lo hizo mientras estaba en la familia principal. Incluso envié gente para que fuera a su pueblo para que recopilara información acerca de él. En el pueblo se decía que él era famoso por su tenacidad. Un niño con un físico perfecto para las batallas, junto con una gran personalidad. Es increíble que descubriéramos una gema tan valiosa en el ritual de sucesión de este año. ¿Acaso no estás molesto? Dudaba decir esto, pero él está sobresaliendo más que tus propios hijos. Si existe ya una gran brecha entre ellos. Una vez él entrené su mana, no me puedo imaginar qué tan fuerte se volverá. Esa es una muy buena noticia. El nombre de Lionheart brillará aún más, ¿no lo crees? Pero ¿qué pasaría si él decide volverse el patriarca? Sería justo que solo el más fuerte de los Lionheart se volviera el patriarca. Si mis hijos no pueden mantener la posición, no hay nada que podamos hacer al respecto. Si son tan débiles que terminan siendo opacados por él, entonces no merecen ser el patriarca de la familia. Supongo que no debería hablar de esto ya que soy un extraño en la familia. Pero Gillard, como un viejo amigo, me gustaría darte un consejo. Deberías adoptar a ese niño. ¿Adoptarlo? Así es. Un niño de la familia indirecta ha entrado en la familia principal. Mucha gente de la familia indirecta va a empezar a reírse de la familia principal solo por eso. Incluso se podría formar un conflicto si las personas empiezan a reunir. Gracias por tu consejo. Un hijo adoptivo, ¿eh? Es una interesante idea. Aunque supongo que primero debemos felicitarlos. Ellos estaban llegando.